Rebuscando en esta cajita de cosas viejas, me encuentro con este par de billetes. Recuerdo que algunos de estos me daban de propina en la década de los años 70. Y también figuraba este personaje, Túpac Amaru, en estos billetes. Recuerdo también que la imagen de Túpac Amaru estaba omnipresente en esa década. ¿Por qué habrá sido esto? Voy a preguntarle a un amigo. El amigo se llama Leopoldo Lituma y ha escrito un libro muy interesante sobre la iconografía, es decir, la imagen de Túpac Amaru. Vamos a ver qué me cuenta. Estos billetes de acá los recuerdo de mi época, de los años 70, pero ¿por qué están tan presentes en mi memoria de esa época? ¿Por qué? Estos billetes corresponden a toda una emisión que salió a los pocos meses del gobierno de Velasco Alvarado. ¿De dónde proviene esta imagen de Túpac Amaru? Claro, la imagen clásica de Túpac Amaru es aquel que tiene un sombrero negro, su traje también negro, una corbata, ¿no? Un pañuelo blanco aquí. Esa imagen viene de los libros escolares de fines del siglo XIX y principios del XX. Ajá. Ahí se incorporaron en estos textos y de ahí es que el artista Jesús Ruiz Durán toma esos recuerdos infantiles y crea esta imagen esquematizada de Túpac Amaru. Claro, este que es en blanco y negro. Que es en blanco y negro y que Velasco lo toma como símbolo de la revolución. Claro. Y que el logotipo del Cinamos también. Todas las SAI, las sociedades agrícolas de interés social que se crearon en ese entonces, tenían a esa imagen de Túpac Amaru como parte de su logotipo también. Hay todo un periodo de la historia que ya se pierde la imagen de Túpac Amaru. O sea que en realidad este Túpac Amaru es una reinterpretación, es digamos, una reinvención del rostro, de su imagen. Exactamente, exactamente. Tanto es así que existía esta falta de iconografía, que el gobierno de Velasco hace un concurso pictórico para encontrar lo que ellos llamaban la imagen arquetípica del héroe. Claro. Yo tengo un montón de preguntas sobre Túpac Amaru. En realidad necesito conocer a fondo ese personaje. Yo creo que lo que tú tienes que hacer primero es ir al Cusco. Eso. Gracias, Leopoldo. ¿De qué? Nos vemos. Encantado. Nos vemos. Llegamos a Cusco para tratar de encontrar al verdadero Túpac Amaru. Este personaje producto de su tiempo, polémico, pero cuya memoria nos pertenece a todos los peruanos. Buscamos a Donato Amado, prestigioso historiador cusqueño, para que nos ponga en contexto a José Gabriel Condorcanqui Noguera, nombre de bautizo de Túpac Amaru. Gonzalo, bienvenido. Gracias, ¿Cómo profesor. estás? He venido al Cusco para aprender un poco sobre Túpac Amaru y creo que usted es la persona indicada, por lo menos. Cuénteme un poco, para empezar, ¿Túpac Amaru era un personaje conocido en el Cusco? Claro que sí. Túpac Amaru es un personaje que marca toda una identidad en el siglo XVIII. Túpac Amaru en el Cusco era conocido, muy bien conocido, no solo como curaca principal o como curaca gobernador, sino también era un hombre de comercio, ¿no? Tenía que estar en los grandes mercados como el Cusco, como Potosí. Túpac Amaru nace en un periodo particularmente difícil para España y sus colonias, ¿no? Sí. Cambio de Casa Real, vienen las reformas borbónicas. ¿Qué vienen a hacer las reformas borbónicas? Me parece que es un mecanismo fundamental
que de alguna otra forma da pie a la gran rebelión de Túpac Amaru. Es decir, el manejo, el reparto de comercio, el reparto de mercancías a los curacas principales, ¿no? Que es también como consecuencia de la reforma borbónica, ¿no? La apertura de los mercados, ¿no? Pero quienes eran descendientes de los 11 incas gobernantes del gran Tahuantinsuyo, ellos tenían todo el privilegio de llamarse descendientes de la sangre real, ¿no? Pero también en ese contexto también había que entenderlo a los descendientes incas de privilegio o provinciales, ¿no? Entonces, en ese contexto había que ubicar a Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru, ¿no? Y que se educó aquí en el Cusco. Que se educó en el Cusco. Cuando ya se establece el colegio aquí, ahí estudia Túpac Amaru. Claro. Claro. Le correspondía. Le correspondía ahí, ¿no? Como cualquier otro curaca principal de cualquier provincia, le correspondía. ¿Está ese colegio todavía por aquí? Claro. Todo esto me parece realmente fascinante, me encanta, pero siento que debo, no sé, ir a las fuentes, como se dice, ¿no? Claro. ¿Por dónde debo empezar? Yo te sugiero, creo que debes visitar los pueblos donde él andó, los pueblos donde gobernó. Entonces yo creo que me voy para allá y estoy seguro que voy a regresar donde usted, haciendo una especie de círculo para poder terminar esta historia y a rendirle cuentas también. No, Gonzalo, muy bien. Gracias. Te deseo mucha suerte. Muy amable, gracias. Son pueblos tan lindos Sí. que te va a encantar, ¿no? Te van a dar un paisaje espectacular y bueno, pues a recorrer por la Así es. historia. Nos vemos, gracias. Ya, chao, 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 chao. Por supuesto que iré a aquellos pueblos. No pretendo contar la historia de su lucha y gesta. Esa la debemos conocer desde el colegio. Lo que haré es vincular esa historia con los propios lugares. Sería justo empezar pues aquí en el Cusco con su estancia en el Colegio de Caciques. A tan solo 200 metros de la Plaza de Armas del Cusco se encontraba el Colegio para Caciques e Indios Nobles, regentado por los jesuitas. Hoy, de ese colegio solamente queda la fachada. Aquí estudió Túpac Amaru II. En 1750 se entera aquí mismo de la muerte de su padre y quizás aquí también haya aprendido, haya leído los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, ese mundo idealizado de sus antepasados. Cuando muere su padre, él ya sabe que es el nuevo cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. En 1758 se va a Surimana. Nosotros haremos lo mismo. Emprendemos ruta hacia el sur del Cusco, que fue el escenario de la vida y lucha de Túpac Amaru, y el primer lugar será su pueblo natal. El camino es arduo, pero nos damos cuenta de la majestuosidad de sus paisajes y también de su postergado desarrollo. Buscando a Túpac Amaru llegamos a Surimana, su pueblo natal. El nombre, al parecer, quiere decir ave de ninguna parte. Y hasta hoy, a pesar de su vinculación con Túpac Amaru, Surimana parece ser de ninguna parte por su atraso. Después del Cusco, creo que la primera parada obligatoria es el lugar donde nació Túpac Amaru. Ese pueblecito se llama Surimana y lo hemos visto ahí en el camino, aferrado a las montañas frente al cañón del Apurímac. Y la primera parada obligatoria va a ser su casa natal. Ahí nació Túpac Amaru. Antes de visitar su casa natal, debemos hacernos presentes en el pueblo. Ver la plaza, la iglesia, hablar y pedir permiso a su gente.
Esta es la bella iglesia de Surimana. Como la mayoría de iglesias de los Andes, es una iglesia pues colonial. Y refleja un poco la ideología y el mundo andino, ¿no? Tanto de esa época como de repente ahora también. Una particularidad de estos templos es que tienen una cruz en medio del atrio. ¿Cuál es la función? El mundo andino tiene esa dualidad presente, ¿no? El sol, la luna, pero también Urim, Anan, arriba, abajo. Y esto se muestra aquí. Por un lado, por ejemplo, entraban los del Urim y por el otro lado de la cruz entraban los del Anan. Por un lado entraban el cabildo de indios con su barayoc y por el otro las cofradías con sus mayordomos y priostes. Si puedo ver esa imagen en la época de Túpac Amaru. Y hablando de él se casó en esta misma iglesia. ¿Con quién? Pues nada menos que con otro personaje importante en esta historia, Micaela Bastidas. A ella la conoció en un pueblo que está detrás de estos cerros, Pampamarca. Yo ya estaba a punto de irme sin visitar la famosa casa natal. Esta es, majestuosa en su sencillez, altiva en su desnudez. El historiador José Antonio El Busto estuvo precisamente en algún momento en esta casa. A partir de eso recreó a manera imaginativa, pero con una asombrosa realidad, cómo sería la infancia de Túpac Amaru. Escuchemos. Creció en el pueblo que lo vio nacer. El primer escenario de sus juegos infantiles fue sin duda el patio de su casa, empedrado y húmedo, salpicado de hierba. Desde allí aprendería a ver el sol paseando por el cielo azul de la sierra con su cortejo de nubes, como un pastor de oro seguido por sus alpacas blancas. Posteriormente, saldría el niño a la calle acompañado por los criados indios a traer agua del Puquio, o tal vez con una india vieja a recoger plantas curativas junto a la capilleja de la Santa Cruz. Luego vendrían las salidas de aventura, sin criados ni testigos, pasando debajo del arco a la carrera para seguir a la plaza y subir al atrio de la iglesia. Apreciaría entonces por la calle alta el salir de los pastores con sus rebaños balantes, o el llegar de los llameros con sus rumiantes altivos. Las mujeres, con los hijos a la espalda, hilarían hacendosas, y los viejos sentados en el suelo tejerían cestos o fabricarían sogas, mientras los niños, grupo aparte, se ocupaban de desgranar mazorcas de maíz. Todos hacían algo, no había gente ociosa en el pueblo. Alguna tarde, con compañeros de su edad, descendería hasta el río. Miraba de cerca sus aguas, arrojaría pedrezuelas a su cauce, correría liberado entre cañas, visitaría las pequeñas cuevas de la orilla y se detendría finalmente, con sus emociones calmadas, para ver caer frente a él ese manantial de plata que desde lo alto se precipitaba ofrendoso al señor de los ríos habladores. Ese río hablador es el que está aquí abajo, el Apurímac. Ahora sí, enrumbamos al pueblo de Micaela Bastidas, Pampamarca. Cerca del pueblo de Pampamarca está esta laguna, también del mismo nombre, ¿no? ¿Saben qué me emociona? Me emociona saber que por aquí caminó la propia Micaela Bastidas, quizás en una época posterior, junto a Túpac Amaru. Es el mismo paisaje que vieron sus ojos. Micaela le dio 3 hijos a Túpac Amaru: Hipólito, Mariano y Fernando. De alguna manera compartieron el destino trágico de sus padres, ¿no? Me emociona saber que también por aquí quizás caminaron románticamente y Túpac Amaru le decía a ella Mica o Micaco, cariñosamente. Y ella le decía a él Chepe, diminutivo de José. Y es que eso es lo interesante, ¿no? Traer a la dimensión humana a estos semidioses de la patria, a estos personajes míticos que también sintieron, también amaron, también tuvieron deseos y también sufrieron. Micaela es figura central en la vida y gesta de José Gabriel.
Tengo la impresión de que, así como en Surimana, en todos estos pueblos, como aquí el de Pampamarca, están llenos de esculturas e imágenes de Tupac Amaru. Nos encontramos con el alcalde del pueblo que al enterarse del objetivo de nuestra visita nos quiere mostrar algo. ¿Qué será? El libro de casamientos, septiembre del año 1749. Así es. Y esta es la firma de Tupac Amaru. Así dicen, ¿no? Bueno, por acá esto es interesante porque, por ejemplo, es una mezcla entre un cóndor, ¿no? Exacto. Entendemos cóndor, canqui, y hasta una serpiente, ¿no? Amaru. Así es. ¿Dónde está Micaela? Por aquí, a ver. Acá está. ¿Qué dice? Tupac Amaru y Doña Micaela Micaela Bastidas. Tupac Amaru, Era algo así como un registrador de los matrimonios, ¿no? Porque acá está la firma. Juan de Mollinedo. Exacto. Ahí. Padrinos, don Fernando Tupac Amaru, No debe ser doña, ¿no? doña, sí, Doña Micaela Bastidas. Ahí está, que lo tengan a bien. En realidad Micaela no nace en el pueblo, sino cerca de aquí. Vamos a ver su casa y cuán guardada está su memoria. ¿La casa de Micaela Bastidas conoce dónde es? Arriba. Más arriba todavía. Derecha, izquierda, derecha, sí. Derecha, izquierda, derecha. Derecha, sí. Ahora que lo veo, todo este recorrido bien podría ser un corredor turístico, pues las vistas son preciosas y la historia fascinante. Es una alternativa más al Cusco tradicional. La verdad que acá izquierda, derecha, izquierda no tiene mucho sentido porque... Señora, ¿la casa de Micaela Bastidas dónde es? Manan Cancho Pistaca, caminando. Cuando dicen aquícito nomás, ya ustedes saben, ¿no? A pesar de que dicen que Micaela Bastida nació en Pampamarca, bueno, en realidad nació en una comunidad cerca de Pampamarca, ¿no? Esta comunidad se llama Irocmoco, felizmente me acordé. Irocmoco, pero esta comunidad en realidad está toda desperdigada, ¿no? Hemos hecho una buena caminata. Ojalá lleguemos a la casa y ojalá, sobre todo, que valga la pena. Seguimos buscando la casa de Micaela Bastidas. Un amable agricultor nos cuenta que la casa ya no está. Nos llevamos una gran desilusión, pues la tierra reclama lo que es suyo, el polvo. Este era. Antonio Pumaquispe nos está contando que él de chico, en realidad, había visto más piedrecitas por acá, marcando creo que el lindero de la casa de Micaela Bastidas, pero poco a poco ya se fueron yendo. Y así, la memoria también queda en ruinas. Micaela acompañó a Tupac Amaru hasta en sus negocios. Pero ¿cuál fue el escenario de su vida económica? Para eso tenemos que ir a Tungazuca. Me urge detenerme en el camino, pues estas rutas, siglos después, se siguen usando para comerciar. ¿Y a qué se dedicaba Tupac Amaru? Tupac Amaru aprovechaba todos estos caminos que iban y venían desde Buenos Aires y Salta en Argentina, Potosí en Bolivia, hasta su lugar Tungazuca. Su negocio era ser arriero, pero más que eso se dedicaba al arrieraje, que era el negocio de la colonia. Tenía 350 mulas. La primera de ellas era la mula madrina que llevaba un cencerrito y anunciaba el arribo de la mercadería. Luego venía en el hato las mulas de carga y de silla. Las de silla llevaban gente. Y luego las mulas y mulillas que se acostumbraban al camino. Esta recua
traían mercancías por todo este lado del altiplano. Pero Tupac Amaru también tenía minas, tenía tierras en Tinta y tenía también cocales en Carabaya. Era un comerciante muy, muy próspero. Si lo trasladamos al día de hoy, vendría a ser como el dueño de un negocio de transporte de carga. Como ese camión que viene allá. Es hora de ir a Tungazuca. Tungazuca tenía algo que los otros curacazgos de Tupac Amaru, Pampamarca y Surimana no tenían. Una feria. ¿Por qué era importante Tungazuca para Tupac Amaru? No solamente porque tenía aquí su casa curacal, sino porque aquí se realizaba una feria importantísima en el siglo XVIII y era estratégico que él estuviese aquí. Venían a comerciar los productos de la zona y de zonas alejadas también. Un ejemplo de esto todavía se mantiene en pie en un lado de la plaza. Son estas casitas que tienen una columna al medio y una habitación abierta. Es decir, no hay pared hacia la calle. ¿Por qué? Pues precisamente porque aquí en este espacio se ponían a vender sus productos. Hasta el día de hoy están en pie, felizmente. Por supuesto, aquí tenía su casa curacal, hoy felizmente aún en pie. Al recorrerla sentimos la presencia de José Gabriel llamándonos desde la plaza. Un hecho importante de la rebelión de Tupac Amaru es que él determinó abolir la esclavitud, mucho antes que San Martín y Ramón Castilla, obviamente, ¿no? ¿Y por qué? Había una presencia grande de esclavos africanos aquí en las alturas del Cusco. Quizás el ejemplo para poder entender esto es el verdugo de Arriaga. Fue un tal Antonio Oblitas. ¿Quién era? Un esclavo africano. ¿Esa no la sabías? Nos despedimos de sus autoridades. Conversando me queda la sensación de que todos estos pueblos se disputan la memoria del héroe sin rostro, haciéndole una especie de Tupac Amaru a su memoria, arranchando y reclamando su historia para sí. Mientras vemos un puente con una inscripción colonial, es preciso dirigirnos a un pueblo clave, Tinta. Llegamos a Tinta, su plaza hermosa, grande, majestuosa y, como siempre, las esculturas y monumentos de Tupac Amaru y familia. Este lugar marca un punto de inflexión en su historia. Cerca de aquí, su destino cambiaría para siempre. Pero eso lo dejamos para otro recorrido. Estén atentos.
ya se establece el colegio aquí, ahí estudia Tupac Amaru. Claro. Le correspondía. Le correspondía. Debes visitar los pueblos donde él andó, los pueblos donde gobernó. Ahí nació Tupac Amaru. Es la firma de Tupac Amaru. Así dice, ¿no? La casa de Micaela Bastías, ¿conoce dónde es? Derecha, izquierda, derecha, sí. Tungazuca tenía algo que los otros curacazgos de Tupac Amaru, Pampamarca y Surimana no tenían: una feria. Por supuesto, aquí tenía su casa curacal. Al recorrerla sentimos la presencia de José Gabriel llamándonos desde la plaza. Es preciso dirigirnos a un pueblo clave: Tinta. Seguimos trazando los pasos de Tupac Amaru, pues todo cobra mayor sentido viendo. Tinta es el pueblo clave de esta historia, la bisagra que cambiaría todo. El centro de Tinta es su gran plaza, dominada por las imágenes de los rebeldes y su imponente iglesia de San Bartolomé, casi inalterada desde aquellos tiempos. Este era el centro de operaciones de Antonio de Arriaga, quien fuera el corregidor de estas tierras y no tenía, por cierto, muy buena fama. Esto que está a mi espalda fue en una época el corregimiento de Tinta. Ocupa hoy en día casi toda una manzana de la plaza de armas del pueblo del mismo nombre. En esa época, pues, era un lugar bastante importante. Aquí despachó, aquí vivió el corregidor de Tinta, el famoso Antonio de Arriaga. Pero, ¿qué era el cargo de corregidor? ¿Qué implicaba ser corregidor? Un corregidor era un representante del rey, es decir, corregía un territorio, una jurisdicción, corregía. Y sus atribuciones eran impartir justicia en la parte militar y en la parte civil, pero sobre todo cobrar los impuestos. Y ahí el kit de todo este asunto. El día sábado 4 de noviembre de 1780 se da un almuerzo en Yanaoca, ofrecido por el cura Carlos Rodríguez. Allí estaban José Gabriel y Arriaga, que no se llevaban muy bien y hubo ciertos roces. ¡Por favor! Padre Carlos, José Gabriel, les recuerdo que aquí en Tinta, el representante de la corona soy yo. ¡Adiós a todos! ¡Hasta luego, niños miserables! Al despedirse, Tupac Amaru tenía otros planes en mente. Serían como las 4 de la tarde en Yanaoca, cuando Antonio Arriaga quiso regresarse a Tinta, dizque para despachar el correo. Pero Tupac Amaru quiso mandar una comitiva para acompañarlo, él se negó, otra vez se lo ofrecieron, pero finalmente el corregidor decidió emprender camino. Yanaoca queda frente a mí y Tinta está detrás de estos cerros. Esta quebradita llega precisamente hasta el corregimiento de Tinta. Cuando pasó por aquí Antonio de Arriaga, una comitiva muy especial esperaba por él. ¿Quieren saber cómo? Miren. La emboscada se produce en la quebrada de Huancoracay y marcaría el inicio de la rebelión tupacamarista. ¡Indios miserables de la muerte! ¡Malditos indios! Hoy hay poco que recuerde de ese evento en este lugar, y es tan apacible que parece que nunca hubiese pasado nada. Vamos a conocer Yanaoca, el lugar del famoso almuerzo.
Yanaoca es el típico pueblo surandino, de plaza e iglesia austeras. Queremos ver dónde fue el almuerzo y qué se almorzó. Detalles que pocas veces se preguntan. Felizmente, tenemos a quién. Vino sí había. Vino. Vino, claro. porque el padre al celebrar siempre celebra con vino. Con vino. Correcto. Ahora había papa y más había carne de cordero, ¿no? Entonces posiblemente han hecho un asado, habrán hecho un mote de maíz, de papa, moraya, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? De esa época, y también productos de aquí de la zona. Y también chicha, sí, porque había cebada. Chicha de cebada. Chicha de cebada, porque en esa época pues, no había ni fábrica de cerveza, no había nada. No, claro, obvio. Porque estamos hablando de 1780. Claro. ¿Y la casa cural? Era por aquí. Esto realmente era una construcción así, Sí. pero con techo de teja. De teja. Donde está la ventana, la primera ventana, Sí. ahí era un portón así circular. ¿Usted lo ha visto? Yo he visto porque yo participé con los padres hacían concursos de catequismo familiar. Sí. En Cuaresma, Sí. yo participé hasta el último día, entonces cuando se entraba. También como vivía aquí, entraba, ¿no? Visitaba al padre. Entonces, al medio era un patio, luego con arcos. Más aquí era la sala del padre o del párroco, ¿no? En este caso, entonces, donde recepciona a sus personajes, invitados, etc. ¿Y dónde cree usted que fue el almuerzo? Aquí en la parroquia. ¿Pero en qué parte? Ahí. Adentro. En el patio, En el digamos. patio, adentro hay una sala del padre que tiene para recepcionar. El alcalde nos recibió amablemente con un presente. Muy amable, gracias. Bueno, Chalina, un recuerdo de tu monterita más, por favor. Esa monterita, qué bonita, le he visto ahí con los niños. Sí, entonces, es de la provincia. El color amarillo porque representa al sol. Ajá. Si es mujer, es el blanco, representa a la luna. Ah, está Inti y la Iquilla. Claro, su chalina. Y su montera. A nombre, pues, de mi tierra, la Altiva Canas, para que nunca se olvide. Y cuando llegue a Lima también igual me reconozca. Igual al camarógrafo también, por lo tanto hay que pasarle. No, pero al camarógrafo tiene que ponerle blanco. Lo cambiamos. Y luego nos sube el estrado para unas palabritas. Intenta un quechua masticado y solo unos pocos aplauden. Mejora lo nuestro. Volvemos a Tungazuca a conocer cuál fue la suerte de Arriaga. Su destino estaba escrito. Moriría ahorcado. Quizás este hecho sellaría también el destino cruel de Tupac Amaru. Volvemos a conversar con el profesor Víctor para que nos cuente los detalles. El día que lo atrapan a Arriaga en Huancoracay, ahí lo esconden una noche, ¿no es cierto? Y después lo traen acá a Tungazuca. ¿Qué sucedió aquí ese día del ajusticiamiento? ¿Qué pasó? Bueno, a medianoche lo conducen acá a Tungazuca. Lo encarcela, lo oculta acá en su casa, ¿no? Y nadie sabía eso porque era a medianoche. Nadie lo ha visto, ¿no es cierto? Llama a sus pregoneros, ¿no? Para que los pregoneros vayan a los pueblos más cercanos, ¿no? A invitar a la gente para el día 10, acá a la plaza de Tungazuca. Pero no había dicho qué cosa. No sabían nada, los pregoneros tampoco, ¿no? El día 10 temprano, uno de los pregoneros salen a la plaza a juntar a la gente y ahí sí les dice, ¿no? De que hoy día vamos a colgar al tirano más grande español, ¿no? Antonio de Arriaga, por ser abusivo, por cobrar impuestos, ¿no? Por mandar a la gente a las mitas, a los obrajes, ¿no? Ese día lo sacan recién Antonio de Arriaga de aquí a la plaza. Le quitan el uniforme de militar que tenía, lo ponen un hábito blanco, ya listo para ser ahorcado, ¿no? Y lo suben al tabladillo, pero antes de subirlo también lo hacen firmar el bando, ¿no? El bando de abolición de las mitas, de los impuestos, de los obrajes, todo eso, ¿no? Después, el encargado de colgar era pues su mismo esclavo de Arriaga, ¿no? Cuando estaba por colgar se rompe pues el lazo, ¿no?
se cae Arriaga y un cura le dice, pues, oye, escápate a la iglesia, ¿no? Bueno, se escapa a la iglesia, entonces desde ese rato ya estaba perdonado, pues, Arriaga. Pero Tupac Amaru no le perdona, ¿no? Nuevamente lo saca y lo ponen bien el lazo y también a colgar, ¿no? Entonces ahí recién muere Arriaga. Desde ese día ya se enteraron los españoles, pues, ¿no? Entonces las noticias ya llegan a Lima y usted sabe, pues, de Lima a Cusco hay que demorar pues, unos 30 días. Claro, claro. ¿No? En esa época. En esa época. Entonces, mientras Tupac Amaru, pues, prepara el ejército para atacar el obraje de Sangarará. Se nos queda en la retina Tungazuca. Hemos escuchado este sitio desde chiquitos y hoy estamos acá, imagínense. El otro punto importante, y allá nos vamos, Sangarará. Luego del trágico fin de Arriaga en Tungazuca, debemos partir para Sangarará, pues allí se realizaría una batalla vital para los rebeldes. Quisimos entrar a la iglesia, muy importante para contar esta historia, pero la encontramos cerrada por refacciones. Mejor busquemos a Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos. Ella nos habla de la importancia y el poder que las mujeres tenían en aquella rebelión. Esta es la pequeña plaza de armas de Sangarará, donde por supuesto está la efigie de Tupac Amaru. Sangarará es un pueblo mediano, digamos, situado en una explanada entre dos cordones de cerros. Escenario perfecto para cualquier batalla. Pero el personaje principal de la batalla de Sangarará fue nada menos que la iglesia del pueblo que está a mis espaldas. Esta iglesia fue el lugar donde se atrincheraron los realistas. Ya estaban siendo vencidos, pero con tan mala suerte que aquí también tenían el polvorín. En la batalla el polvorín explotó, muriendo entre ellos los líderes realistas. Así que la batalla ya se había decidido hacia Tupac Amaru y los rebeldes. Tupac Amaru 1, realistas 0. Nos encontramos con Don Zoilo, quien nos lleva a un privilegiado mirador a contarnos cómo fue la batalla. Tupac Amaru se desplazó por esta ruta. Por acá. De Atunjosco, Coscoñán, que es una ruta de Pumacancha. Sí. Por ahí se desplazó de Tungazuca. Y Tomasa subió por Acos, a Comayo. Entonces se acamparon un 17 y mientras tanto las tropas realistas ya estaban acantonados en el templo. El 18 de noviembre, aquel cerrito que ven ustedes donde están los pinos, eso se llama Pregonana. Da las arengas Tomasa Tito Condemaita para atacar a los españoles y los españoles se refugian en el templo. O sea, desde allá. Desde allá. Desde allá comienza la arenga. La arenga y el ataque hacia el lado donde está la iglesia y supongo que ahí estaban los españoles. Entonces, el que en sí ha dado la batalla es pues, Tomasa Tito Condemaita, el que dio inicio. Entonces, una vez dado la arenga, los españoles se refugian, les decían que nadie podía poder entrar a la iglesia, han tenido que prender fuego, ¿no? Y así se gana esta batalla. Es la única y la primera victoria de Tupac Amaru. Eso es importante, única y primera. Única, después de ello no hubo más. Los rebeldes continuaron su lucha camino a Cusco. Y es preciso parar en Checacupe, el otro escenario importante de la rebelión. De pasadita entramos como curioseando a su iglesia. La sorpresa es mayúscula, pues la belleza nos deja con cara de lelos.
comulgatorio es un caso único en el país, no solo por su presencia, sino también por su arte. El púlpito es de una talla asombrosa. Describir todo sería largo, si no, admiren nomás. Esto sí es de rescatar. El baptisterio muestra un altar renacentista y una pintura del bautismo de Jesús de igual antigüedad. Impresionante realmente. Salimos a revitalizarnos con una rica chicha andina, antes de ir a ver el campo de batalla en el que los rebeldes son derrotados en esta gesta aventurera. Antes, queremos ver algo. Bueno, con el fondo de la preciosa iglesia de Checacupe, hemos venido aquí no solamente para contar el tema de la derrota de Tupac Amaru, sino también para ver otros paisajes bonitos, como por ejemplo, mira, este es un hermoso puente colonial. Por aquí seguramente anduvo Tupac Amaru, así que, ¿por qué no verlo? Vayamos al encuentro del destino de Tupac Amaru. La batalla de Checacupe no se da precisamente en el pueblo, sino en las afueras del mismo, en un lugar llamado Puicapampa. Este lugar hoy en día es, como ven, un estadio. Acá se dan otro tipo de luchas deportivas, si se quieren, entre la selección de Checacupe y las comunidades de los alrededores. Pero aquí empieza, sí, la debacle de las fuerzas rebeldes de Tupac Amaru. Aquí empieza su declive. Pero para conocer dónde Tupac Amaru se encuentra con su destino final, hay que ir 50 kilómetros más hacia el sur, a Langui. Hacia allá nos vamos. Langui nos espera, y para eso hay que ir al sur, bien al sur. Langui es un pueblo al borde de un paisaje hermoso, frío y austero como el viento, pero con un hermoso espejo de agua que bulle de vida con las truchas. El puente colonial es de una belleza extrema. Mírenlo nomás, silencioso ante el paso de los siglos. Casi recién llegado, mi corazón se sobresalta al ver el tradicional gorro de Tupac Amaru. Nunca lo había visto usarse. Grande fue mi decepción también. Solo un sombrero de utilería. Nos gastamos entretenidas bromas y entramos a la iglesia. La iglesia, menos adornada, también nos interesa. Miren el coro que nos cuenta de las épocas donde el orgullo de un pueblo era el arte de su iglesia. Guiados amablemente nos vamos a conocer el escondite final de Tupac Amaru, quien finalmente fue traicionado por su compadre y el cura de este pueblo para terminar siendo entregado con su familia al visitador Areche. Con el amigo Claudio hemos subido hacia las alturas de Langui, no solamente para ver la bella postal que refleja el lago Languilayo aquí detrás, sino para mostrar el cerro donde dicen los habitantes de Langui que se escondió Tupac Amaru. Detrás nuestro está el cerro Yanaorco. Tupac Amaru y sus huestes se quedaron aquí para reorganizarse, pero fueron traicionados finalmente. Su fin no estuvo aquí en Langui, sino algunos kilómetros más hacia el norte, en el Cusco. Y hasta ahí tendremos que ir para cerrar este recorrido. Me voy al Cusco, a cerrar el círculo de esta historia con nuestro querido Donato Amado. La verdad que ha sido una experiencia enriquecedora venir de esos lugares. Qué bueno. Y he aprendido un montón.
Ahora, el fin de Tupac Amaru está aquí, en la Plaza del Cusco. ¿Qué pasa entre ese trayecto que es apresado en Langui y traído acá? Tupac Amaru es apresado y llega al Cusco y precisamente se encarcela donde es ahora el paraninfo de la universidad, ¿no? Rompiendo la camisa, ¿no es cierto? Con su propia sangre escribió una comunicación, ¿no? Un mensaje a la corona, el rechazo, quizás justificando la gran rebelión que estaba dirigiendo, ¿no? Este documento existe en el archivo de Sevilla. ¿Quién hizo este castigo cruel? Yo creo que la respuesta desmedido del castigo a Tupac Amaru precisamente viene de las autoridades coloniales, en este caso de Arreche, ¿no? Pero en ese momento, la muerte del corregidor Intinta fue terrible también, pues, ¿no? El incendio que provocó en la iglesia de Sangrara fue terrible también, ¿no? Entonces, quizás fue una respuesta desmedida, efectivamente, el castigo a Tupac Amaru, pero tenía que ser un castigo ejemplar. De otra forma, se le venía encima toda una rebelión, ¿no? Ese día de la ejecución, pues, llovió, ¿no? Fue como que el tiempo mostró un rechazo, ¿no? A una ejecución tan cruel, ¿no? ¿Qué cambia y qué continúa, ¿no? De acuerdo a la disposición de las provisiones reales, pues no más hablar en quechua, por ejemplo, ¿no? No más pintarse de sus antepasados, ¿no? No más utilizar la mascaipacha, ¿no? No más utilizar el vestido del Inca que se llamaba el yauto, o el cumbi. Se prohibieron leer también, leer los comentarios reales, por ejemplo. Claro, desaparecieron los comentarios reales, ¿no? Los propios descendientes incas de las 8 parroquias, después de la rebelión, hicieron causa común a favor de la rebelión. Dijeron, si no se restituye la elección del alférez real inca, si no nos permite celebrar la fiesta del apóstol Santiago, entonces los 24 electores van a dirigir la gran rebelión de Tupac Amaru, ¿no? O sea que en realidad lo que hizo Tupac Amaru fue visibilizar un poquito esta injusticia para todo el mundo. Exacto. O sea que su muerte... Claro. No fue en vano. No fue en vano. No fue en vano, no fue en vano. Me quedo con eso. Muy bien. Un gusto. Igualmente. ¿Quién fue Tupac Amaru? ¿Valió la pena su sacrificio? ¿Qué significa para nuestra historia? ¿Qué debemos aprender de ella? Son todas preguntas válidas y hasta el día de hoy se siguen respondiendo. Quizás usted tenga sus propias respuestas. Por lo pronto yo salgo más enriquecido y más unido a esta tierra y su pasado. Y nada ni nadie puede decirse el dueño de su nombre e historia, pues nos pertenece a todos en común. Recordémoslo.